Buenas noches. Bueno, esta entrevista es para un proyecto de matemáticas, el proyecto final del diplomado que se presentó este último periodo. Mis compañeros son Laura Cruz, Michelle Cadena, María Alejandra, Tatiana Caniel Belandi, Esteban Segura y Laura Espina, y yo, Paula Navarro. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del señor Álvaro Rodríguez. Por favor, dinos tu profesión, qué carrera, bueno, estudiaste y tu experiencia en esto. Bueno, mi nombre es Álvaro Alexander Rodríguez Peña. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia. Soy técnico en diseño y diagramación del SENA. Y me he desempeñado toda la vida en la parte de la producción editorial, libros y revistas y publicaciones editoriales. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, pues iniciamos con las preguntas. Vale. La pregunta es, ¿qué tan útiles son las matemáticas en su carrera? Son esenciales porque uno tiene que estar haciendo, por ejemplo, si uno hace un trabajo y necesita cotizar el trabajo, es decir, indicarle al cliente cuánto le va a costar el trabajo, pues tiene que utilizar matemáticas, así sean las más sencillas, así sea aritmética. Entonces, son esenciales. Si usted no sabe hacer un cálculo bien, si no sabe sacar un porcentaje, si no sabe hacer una división, si no sabe multiplicar, sumar, ¿sí? Pues no va a poder cotizar el trabajo y por tanto pues no va a poder presentar la oferta. Y entonces pues si no puede hacer eso, pues no va a poder trabajar. Entonces las matemáticas son esenciales. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, si hubieras escogido una carrera distinta a la que estudiaste, ¿cuál hubiera sido? Y pues yo creo que hubiera estudiado diseño gráfico. Porque digamos que dentro del área en el que me desempeño, digamos que sería como más útil en un momento dado. Pero sí sería esa básicamente. Listo. La siguiente pregunta es que si considera que el mundo gira en torno a las matemáticas. No, pues no considero que gire en torno a las matemáticas, pero sin embargo, pues como lo decía, las matemáticas son esenciales en todo lado, porque si usted necesita hacer un pronóstico, si usted necesita no más el pronóstico del tiempo, eso tiene matemáticas, eso tiene estadística. Entonces, digamos que no es que gire en torno a eso, pero sí son supremamente necesarias para que muchas de las cosas funcionen. Y además nos permiten controlar cuantitativamente todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Listo. La siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el proyecto más importante en el que ha puesto en práctica lo que estudió? Pues digamos que proyecto más importante, digamos que no existe. Es decir, hay muchísimos proyectos y a diario pues uno las está usando. Entonces, todos los proyectos en sí son importantes, ¿sí? Porque si por ejemplo yo, como te digo, si yo estoy cotizando un trabajo y me equivoco, por ejemplo, hago una multiplicación mal o no le pongo lógica a la multiplicación y me confío, por ejemplo, en la calculadora, entonces voy a perder mucho dinero en ese trabajo. Entonces, tengo que ponerle atención a cada detalle y a cada cosa de lo que esté haciendo. ¿Sí? Y entonces no me puedo equivocar, porque equivocarse puede significar una pérdida de plata, pérdida de cliente, pérdida de todo. Porque si uno cotiza mal un trabajo y el cliente le dice, listo, perfecto, arranque y hágalo. Y entonces de pronto llega y uno se da cuenta después de que la embarró, pues el cliente le va a decir, ay, no, qué pena, pero entonces ya por ese presupuesto no puedo hacer el trabajo y entonces se perdió la oportunidad de poder hacer el trabajo. Listo, bueno, ¿por qué decidió estudiar ingeniería industrial y cómo fue como ese proceso que tuvo durante la carrera? Entonces, ¿cómo fue ese proceso que
hizo durante estudiar la carrera? Sí, pues yo estudié ingeniería industrial porque creía que era la carrera que podía como tener un conocimiento muy amplio, ¿sí? Y que me permitiría desempeñarme en diferentes ámbitos, en diferentes campos. Entonces, digamos que inicialmente pensé eso, no pensé que fuera tan difícil estudiarla, digamos que fue muy complicado, sobre todo porque tiene uno que tener unas buenas bases matemáticas. Eh, y si uno no lo tiene las bases matemáticas, pues va a sufrir mucho. Entonces el caso mío fue también ese, que no tenía una muy buena preparación en el bachillerato, entonces sufrí mucho con el ciclo básico de la carrera, que fue como hasta cuarto, quinto semestre. Ya después de más o menos y del cuarto, quinto semestre, ya la carrera empezó a haber unas materias del área profesional, entonces fue un poco más fácil y ya pues con el recorrido que tenía y ya con lo que había aprendido y esto pues fue mucho más fácil sacarla adelante. Em, Hasta que lo logré, más o menos en 5 años y medio, 6 años, logré sacar la carrera. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que quieren estudiar una ingeniería? Que si van a estudiar ingeniería, que deben tener muy buenas bases matemáticas. Si no las tienen, es mejor que no se metan en eso. Porque eso requiere mucha exigencia, requiere aptitud, y fuera de eso, pues digamos que la actitud con C, pues uno la puede adquirir, pero la aptitud sí es más difícil, entonces uno tiene que tener una aptitud matemática, porque con la sola actitud no se pasa. Entonces, hay que tener buenas bases y tiene que gustarle. Es decir, si a uno le gustan las ecuaciones, le gusta el álgebra, le gusta la física, la química, le gusta toda la parte de ciencias, pues puede estudiar una carrera de esas, ¿sí? Pero si no, es complicado, porque si no le toca aprender, o le tocaría como me tocó a mí, ponerme durante la carrera a aprender, y entonces es muy pesado porque uno sufre mucho porque puede perder materias fácilmente y le toca después repetirlas y invierta tiempo y dinero y de pronto se frustra, ¿no? Entonces hay que mirar eso siempre, en qué se es fuerte, y en el caso de las ingenierías lo que se necesita es ser fuerte en matemáticas. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cree que en un futuro la importancia de su carrera aumente? Pues yo creo que sí, es decir, siempre ha sido importante, eh, pero también depende como las áreas en que uno se desempeña, porque la carrera tiene muchas áreas, tiene un área administrativa, tienen áreas de producción, tienen área financiera, ¿cierto? Entonces, dependiendo del área, tiene un área comercial también. Entonces, por ejemplo, a los ingenieros antiguamente pensaban, no es que están haciendo un ingeniero de ventas, ¿cierto? O sea, para vender cosas, y esto pues digamos que no es así, depende como cada persona o cada ingeniero industrial que quiera estudiar, pues se pueda desempeñar, y la experiencia que pueda adquirir en un momento dado en una empresa o en una compañía, ¿no? Entonces las áreas son muy grandes: financiera, administrativa, producción, comercial, sí. Entonces, pues depende básicamente de cómo se quiera uno desempeñar y las oportunidades que tenga para desempeñarse, ¿no? Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuáles fueron las enseñanzas más significativas que te dejó tu carrera? Las enseñanzas más significativas, pues no, lo que uno en una carrera universitaria siempre es la exigencia, ¿no? Es la exigencia que uno tiene, y sobre todo el objetivo que uno se plantea para terminar la carrera, ¿no? Y para lograr el grado. Eso es como lo más importante, ¿sí? Tener como el objetivo para un objetivo que cumplir, ¿no? En el caso mío, yo sí o sí tenía que terminar mi carrera. Yo no podía decir, por más difícil que fuera, no me gustó, eso está muy pesado, está muy difícil, yo no sirvo para esto, porque yo tenía crédito del ICETEX, entonces ya cuando iba en tercero o cuarto semestre ya le di un montón de plata al Estado,
Y entonces yo no podía decir, no, tengo que parar y entonces quedar con una deuda inmensa y entonces no hacer nada y no terminar. Entonces tenía que sí o sí terminar y conseguir el trabajo o ir escalando posiciones trabajando para pagar en lo que me endeudé. Bueno, muchas gracias por haber respondido a nuestras dudas al respecto. Lo que hasta aquí queda pues el tema de la entrevista. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.